vamos a hablar de la PEG y de una forma distendida entre nosotros. Empezamos, vais a hablar 4 personas. Empezará Encarna por la E, Mari Carmen, vendrá después. Hay que intentar no decir lo mismo, sino cualquier otra cosa, siempre relativa a la PEG. Cuando tú termines, Mari Carmen, le comentas algo parecido y a ti qué te parece, Sara, o lo que sea, porque irá Sara, y posteriormente Arturo. Pero en cualquier momento, entre los 4 que sois los que vais a estar hablando, os podéis interrumpir. Cuando uno interrumpa, pues el otro le cede la palabra, cosas parecidas. ¿Os parece? Vale. Pues venga, adelante, empezamos. A ver, Encarna, ¿cuándo es el momento adecuado de la PEG? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué nos damos cuenta que la necesitamos? ¿Y cómo empezamos a plantearnos que tenemos que ir al quirófano por necesidad, porque es una buena cosa? La verdad es que depende del tipo. Hay gente que se le presenta, hay enfermos que se les presenta muy rápido la utilización de la PEG, la necesidad de la utilización de la PEG, y hay otras personas que tardan años. En el caso de Julián, estuvimos casi 6 años hablando y comiendo perfectamente, se atragantaba ya. El problema está en el atragantamiento. Tenías una foto que me pareció muy interesante exactamente para explicar lo que pasa al atragantarse. O sea, era lo del bolo. Lo tenías. Bueno, si la buscas, exactamente. Realmente es que lo que nos pasa a los enfermos es que la epiglotis, que es una zona de la parte de la lengua que tapa la laringe, cuando el bolo alimenticio pasa hacia el esófago. Entonces, eso es un mecanismo que lo tenemos todos y que cuando se altera un poquito nos atragantamos, nos pasa normalmente. Pero en esta enfermedad, cuando hay afectación, sobre todo vulvar, pues enseguida aparece ese tipo, esa glotis, esa epiglotis no funciona. No es competente, no cierra el orificio de la vía aérea, o sea, de la laringe y de la tráquea, y entonces el alimento, al intentar tragarlo, en vez de pasar al esófago, pasa una proporción a la tráquea, con ello al árbol respiratorio, produciendo incluso la muerte por una neumonía, por aspiración, que se llaman, y realmente un atragantamiento y un ahogo importante. Cuando se suele empezar poquito a poco te atragantas, bueno, pues lo pasas, lo vas aguantando, pero ya cuando el atragantamiento es muy importante, ya inmediatamente la colocación de la sonda de la PEG, a mí me parece, además, no hay que tenerle miedo, porque yo creo que la gente se la coloca, es muy cómoda, ven enseguida los beneficios, y yo, en el caso de Julián, que era un buen comedor, un bon vivant, que le encantaba, no volvió a probar un alimento. Le decías, ¿quieres? Pero le gustaba que le dijéramos lo que estaba comiendo. Bueno, y también os digo que le pasaba también un poco de ron, un poco de champán o un poco de vino de vez en cuando, o sea que bueno. Y la PEG es utilísima, es fácil de colocar y míralo, más o menos lo estáis viendo ahí. Lo verde es el bolo alimenticio, la epiglotis es esta. Está levantada, al iniciarse el paso del bolo, ponme las otras dos. Y es que es muy clarito y es muy fácil de ver. Están las otras dos, Salvador, abajo. Las otras dos imágenes. Y espera un segundo que me está fallando. Ah, bueno, sí, pero imaginaos, esta es la tráquea y esta es la que se tiene que tapar para que pase el bolo alimenticio por el esófago al tubo digestivo y hagamos una deglución buena, normal. Bueno, yo creo que tampoco es... ¿Lo veis ahora? Ahora, la glotis ha cerrado completamente la entrada a la tráqueo, que es esa, que es hacia abajo. Esa ha cerrado completamente, el bolo alimenticio pasa por detrás al esófago y no hay ningún problema de aspiración de comida y todo lo que puede producir además. Además, como el efecto de tos ya empieza a fallar, no sé, la verdad es que es un momento comprometido. Y se evita rápidamente, y yo lo que he visto es que la mayoría de la gente lo acepta con mucha facilidad, la mayoría de los enfermos aceptan con bastante facilidad la colocación de la sonda de la PEG.
yo no sé si vais a seguir, la operación es sencilla, es con sedación y anestesia local, hay varias formas, hay varias cánulas, pero eso tampoco es, no sé, supongo que te ponen la que en el servicio digestivo del hospital donde estés les resulte más adecuada. Nosotros siempre ha sido, y bueno, luego ya de ahí empieza la alimentación y ya tienes una serie de cosas, pero por ejemplo, la alimentación nosotros la hemos tenido siempre por jeringa. Nunca hemos tenido un goteo. Por goteo no lo hemos tenido nunca, pero también Julián, ya os digo que era grande y soportaba que le pasaras lentamente, pero una jeringa de 50 o de 100 se las pasaras lentamente, pero con tranquilidad. Si queréis sigo hablando, que yo os se lo paso a Mari Carmen. ¿Alguna cosa adicional, algún consejo? Hazte la PEG antes, aunque todavía puedas comer, no es un estorbo. No, dinos lo que te parezca bien. Pues que es importante el ponerla antes de que aparezcan los problemas, es decir, no urgente, sino cuando ya, por ejemplo, a Jesús se le puso, todavía él podía comer, es decir, que no es ningún estorbo, se podía tomar alimentos, lo que pasa es que la nutrición era complementaria, es decir, que lo que sí va a ganar es en calidad de vida, en que tomes los líquidos, en que estés bien nutrido, porque te pasan la cantidad de cosas. Y para nosotros la verdad es que ha sido todo ventaja. Y es lo que dice Mari Carmen, que es que cuando ya te la ponen, yo problemas no he tenido con la PEG. Sí. No sé qué queréis más que siga contando por ejemplo. Bueno, pues te cuento. ¿Pudiste elegir el diámetro de la sonda como para tomar comida cocinada casera? ¿O te pusieron la que vino a cuento en el hospital? ¿Tuviste la posibilidad de elegir si era de botón o más larga o menos larga? ¿Cómo es eso? Bueno, contaros que hay 3 tipos de sondas. La primera que se pone, que es la que pusieron a Jesús, la verdad es que hubo que ingresarlo de urgencia y nos llevamos la tráqueo y la PEG a la misma vez. Y la primera sonda que te ponen no te dan a elegir porque es una sonda especial en la que hay un disco, como un disco interno, no es la de balón, es otra, y esa se tiene durante unos 6 meses, que es la primera que se pone. No sé si vosotros tenéis la misma experiencia y ya a partir de los 6 meses le pusieron una sonda que es la de balón. Existe la otra que es la de botón, que también es muy cómoda. La sonda de balón, que no sé si me he traído aquí para que, esta es la que tiene puesta Jesús. No sé si lo veis, pues tiene un baloncito, se quita, yo se la cambio a él por tal de que no vaya al hospital. Y es muy fácil es como una sonda vesical. Se mete, esto es importante, cuando te quiten la primera sonda, que es la de disco, pues que esa no te la pueden quitar en la casa porque tiene un disco interno. Y ya cuando te colocan esta, pues es muy fácil porque es quitar el balón que va por agua, se quita la otra, el agua que tiene, que te va indicando aquí pues la cantidad de agua que tienes que meter, y se instala esta sin ningún problema. Entonces nosotros cada 6 meses aproximadamente pues le cambiamos la sonda. Y la verdad es que muy bien. Luego está también la de botón, que es muy cómoda porque no se ve y tiene un botoncito y ahí se le puede enganchar lo que es luego esta parte. No sé si sabéis. Entendido. Y no sé si vuestra experiencia, si habéis cambiado, Sara, vosotros cambiáis la sonda, ¿viene algún equipo a cambiarla? Nuestra experiencia es un poquito diferente. Yo, en primer lugar, quería decir también con la PEG, bueno, con la PEG y con la tráqueo. Yo creo que hay que perderle el miedo porque hay algo que a lo mejor no se dice habitualmente, pero que creo que es importante remarcar, que es que ninguna de las decisiones que se toman son irreversibles. Por ello, no hay que tenerle miedo a hacerte una PEG, porque si después no fuera la calidad de vida que cada persona considera que es óptima para ella, se puede cerrar, que es un botón de un piercing.
Entonces, mi recomendación, por ejemplo, ahora ya no solo como cuidadora familiar, sino a las familias que puedo atender en la asociación, es que se lo pongan de forma precoz, porque pueden tener la capacidad mayor de adaptación a la PEG, pueden seguir comiendo por boca todo el tiempo que ellos consideren que lo hacen con seguridad. Y, por ejemplo, si un día están acatarrados, están cansados, pueden mantenerse hidratados y pueden administrar la medicación, que a lo mejor cuesta más el concentrarse para tragar la piel sin que se vaya por la tráqueo, y puede seguir comiendo por boca. Entonces, tenerla de forma precoz yo creo que es positivo para las personas con ELA. Y en nuestro caso no pasamos 3 sondas, directamente le pusieron la primera, que sí que se hace en el hospital, pero a los 15 días ya le pasaron a la de botón. Supongo que será diferente según en qué territorio vivas. Nosotros vivimos en Álava y en 15 días tenía la sonda de botón, que para mí me parece pues, la más cómoda, tanto para ellos como para el familiar a la hora de los cuidados posteriores que tiene que tener el estómago y la propia sonda. Perfecto. Yo de todas formas acabo de deducir de lo que hemos hablado, de que existen posibilidades de que antes de que hagamos la programación empecemos a pensar si en nuestro hospital nos pueden poner la que a nosotros más nos guste y que nos asesoren, la de botón, como dice Mari Carmen, o cualquier otra, y si podemos elegir el grosor, pues también es importante porque podemos tener una comida casera en el caso de que nos parezca esa alternativa mejor. Bien, en nuestro caso, por ejemplo, los nutricionistas no nos dieron opción a tomar comida casera. Nos insistieron mucho en que no lo hiciéramos. Ni pasado por el chino, ni muy cuidado, nos insistieron en la alimentación de farmacia, la enteral, que la dan gratuitamente en la farmacia, pues tenía suficientes calorías y nutrientes para que la persona estuviera bien alimentada y que no nos arriesgáramos. Nos insistieron desde el minuto 0 en meter comida casera por la sonda. Entendido. ¿Puedo? Arturo, si os parece, vamos a hablar de la alimentación. Ahora ya la alimentación, al no ser casera, no la elegimos. Pero eso de que nos impongan la primera que se les ocurra, a lo mejor tampoco es lo más adecuado, ¿no? Bueno, en realidad te refieres a la capacidad vital forzada. Sí. Es evidente que cada cierto tiempo nosotros vamos a ir al neumólogo, o bien incluso con el aparatito de soplar, ese aparatito que nos dejan para que hagamos desuflaciones permanentes. Cuando nos encontremos con que no alcanzamos los 175 de soplido, el más fuerte que tengamos, pues nosotros mismos podemos dar un telefonazo al hospital para que nos cite el neumólogo. En cualquier caso, es evidente, contra más afectación vulvar tengamos, los músculos respiratorios están más afectados. Si la epiglotis, como decía Encarna, ya no la controlamos. El riesgo que tenemos ahí es grande, eso es evidente. Siempre el consejo debería ser ese. Si no disfrutas comiendo, te tendrías que hacer la PEG. Y luego después, pues si puedes comer por boca de vez en cuando, pues estaría bien. Creo yo, ¿eh? A ver, Arturo, ¿tú qué opinas? Pues en mi caso, efectivamente, ya me recomendaron la PEG cuando comer era una tortura para mí. Pero no por el hecho de tragar, que todavía podía tragar, sino porque me asfixiaba completamente a la hora de, bueno, pues tenía ya mucha afectación respiratoria y eso me impedía el estar demasiado tiempo sin estar conectado con la BiPAP. Que sí que quería comentar que, por ejemplo, yo veo casos como el de Noemi o el de Pepe Tariza, que ellos están con la ventilación a 24 horas y pueden comer, que todavía no tienen problemas de disfagia. Entonces, en mi caso, por ejemplo, fue un claro caso de mala información por parte del hospital de no decirme que podía seguir con la ventilación, por ejemplo, una mascarilla nasal y a la vez poder ingerir alimentos. Eso en ningún momento me lo informaron. Y algo que sí que, en lo que has preguntado antes, Salvador, en mi caso sí que me dejaron elegir el calibre de la PEG, porque yo en un principio tenía pensado seguirme alimentando pues con comida que no fuera enteral, comida que fuera pues, la típica comida procesada por la Turnis, pero claro, como me hicieron la tráqueo y la PEG en la misma operación,
pues estuve 2 meses por problemas con la tráqueo en el hospital y al final pues la adaptación a la comida enteral pues sí o sí, o sea, comida de farmacia. Y luego ya pues por vagancia también no me he metido comida normal por turnos a través de la PEG. Ahora sí, lo que es, como todavía puedo tragar algo, pues de vez en cuando lo que hago es darme caprichos por boca y bueno, saborear, ¿no? Para que no se olvide. Pero bueno, eso porque todavía la enfermedad no está permitiendo el hecho de poder tragar, claro, a pesar de la tráquea. Perfecto. No sé lo que me has preguntado, pero bueno, yo me he enrollado. Sí, me parece bien. Oye, Madre mía. Salva, mira, yo quiero decir que Julián, yo pensé lo mismo que vosotros, la alimentación enteral, la de farmacia, con todos los nutrientes, y dije, la voy a hacer, pero la verdad es que no la hemos hecho. A mediodía siempre, aunque hago publicidad, la Thermomix pasa todas las fibras de la carne, del pescado, proteínas, todo tipo de verduras, todo tipo de lo que quieras hacer en la comida. Y la verdad, y pasas por un chino y el chino sale, no queda nada más, nada absolutamente. Pero bueno, yo comprendo que eso es porque a Julián le hacía ilusión comer lo que comíamos todos. Y entonces, bueno, pues lo hemos hecho y también porque llegó un momento entre una fase que se le salió la PEG, la tuvieron que poner un poquito la sonda, le tuvieron que poner a continuación una de un calibre un poquito menor, estuvo solamente con producto y la verdad, producto le llamo yo, con el producto tuvo un tiempo que tuvo una descompensación bastante diarreica, descompensaciones diarreicas, de tal, que tuvo que ir ingresado y a la salida pues hicimos esa medida. Pero le damos de todo, le damos el desayuno de una forma, el otro, que se pueden hacer, se puede jugar mucho, pero también sentándote bien, estás completamente bien alimentado con el producto de farmacia. Y teniendo en cuenta, Encarna, que estabas dando comida casera, ¿no has tenido ningún problema de obstrucción? No, precisamente, fíjate, sí hemos tenido algún problema de obstrucción, pero no por la comida casera, que al fin y al cabo, ya te digo, está completamente, y teníamos una sonda del 15, o sea que tampoco es, que no era muy grueso el calibre, pero sin embargo, yo creo que pasó con la gruesa, y es cierto, la recomendación que te ponen, incluso te dan en el hospital a la salida, recomendaciones de enfermería y de nutrición, te dicen que en ese caso, bueno, siempre hay que pasar agua después de terminar la alimentación, después de dar la comida, la medicación igual, o sea, pasar para limpiar bien esa sonda, que quede limpia y quede permeable. Pero si en algún momento, por alguna razón, se obstruye, la Coca-Cola, eso le quitas el gas a la Coca-Cola, se la dejas un rato puesta, luego metes un poquito de agua, un poco a presión con la jeringa y se suele desobstruir rápidamente. Nosotros también hemos tenido problemas, os voy a decir un problema que tuvimos al principio casi, en un cambio de la cánula, se le quedó de la sonda, se le quedó un poquito metida, pegada a la pared del estómago y arañó, que empezó a sangrar, no sabíamos de dónde venía la hemorragia y la hemorragia había sido por una erosión de la sonda, de la PEG. No suele pasar, ¿eh? Eso fue pues que se le metió excesivamente. Otra cosa que me gustaría también que dijerais, si alguno de los cuidados del estómago, eso es las vueltas, hay que darle vueltas, hay que limpiarlo con agua jabonosa, los cuidados que te dicen en el hospital en el primer momento y luego los cuidados que hay que hacer luego a lo largo de los años. Pues venga, perfecto, Mari Carmen. Tú con los cuidados y si has tenido alguna obstrucción nos cuentas también. Bueno, la verdad es que no he tenido obstrucción. Nosotros tenemos la alimentación pues batido, pues porque como a Sara nos dijeron que no utilizáramos, al principio sí de vez en cuando le damos un zumillo, pero poco más. Y tenemos, bueno, pues no hemos tenido ningún problema. ¿Y cuál era la pregunta, Salvador, que se me ha olvidado? Sí, que si has tenido obstrucción. Los cuidados del estómago. Los cuidados. Los cuidados del estómago. Nosotros, bueno, pues su ducha Jesús es diaria, que para nosotros es muy importante.
Nos aconsejaron que durante la primera semana que se le hiciera no lo ducháramos y a partir de la primera semana lo estuvimos duchando. Se lava con agua y jabón y después se seca muy bien. Es importante, como decía Encarna Eras, ¿no? Que cuando yo siempre utilizo gasas estériles y limpiar de dentro hacia afuera, que eso es muy importante para que no se nos metan los bichillos hacia adentro. Y luego limpiamos por debajo de lo que es el disco, no sé si se puede ver allí, pues limpio muy bien por debajo del disco y yo utilizo, aunque eran durante los 15 primeros días, que utilizáramos cristalmina. La cristalmina, al ser un antiséptico que es transparente, nos ayuda muy bien a ver si hay cualquier problema de enrojecimiento. Y luego pues, colocamos una gasita, la cortamos por la mitad, la primera parte, y se la colocamos para evitar. Y no hemos tenido, sí tuvimos un pequeño granuloma en lo que era el estómago, no sé si os ha pasado a vosotros, y lo que nos comentaron que, bueno, fuera el problema también muchas veces de que esté bien colocado el disco en relación a la piel del paciente, porque si está demasiado apretado o demasiado suelto, pues roza y puede hacer heriditas o puede hacer un pequeño granuloma. Y entonces, pero desde que tenemos cuidado con ese tema no hemos tenido ningún problema. Y girar la sonda, eso es muy importante para evitar que quede adherida siempre todos los días. Por la mañana y por la noche giramos la sonda para evitar que quede adherida a las paredes y no mucho más, no tiene mucho más cuidado. Es importante, como decía Encarna, me parece que era, que siempre que demos un alimento, lavar después bien la sonda, que cada medicamento que demos lo demos por separado, que no los mezclemos, y es importante no utilizar medicamentos efervescentes, porque eso sí dañan a la sonda. Y no me acuerdo de mucho más, no sé si a veces hemos tenido problemas de enrojecimiento y nos han recomendado utilizar productos barrera como el Cabilón, no sé si lo habéis utilizado vosotros. Se puede utilizar o pomadas con óxido de zinc. Yo utilizo el Cabilón que es como crear un spray que protege la piel y ayuda a crear como una segunda piel. No sé si lo habéis utilizado vosotros. Nosotros sí, nosotros también lo usábamos todos los días. Nosotros, como he dicho antes, teníamos la sonda de botón, entonces todo el tema de la gasa y el disco no lo tenemos, porque la sonda de botón no tiene ese disco, y el cuidado era pues similar. Agua y jabón todos los días, bien sequito en nuestro caso lo hacíamos con un bastoncito también de dentro a afuera, y después echábamos clorexidina para desinfectar la zona o prevenir que hubiera bacterias, girábamos y Cabilón, siempre, ese era el cuidado diario. También es muy importante comprobar el balón que tiene la sonda PEG para comprobar si se ha pinchado o no. Nosotros lo hacíamos más o menos cada 10 días. En nuestro caso no estaba relleno de agua, nos dijeron que lo rellenáramos con suero fisiológico y es con lo que lo íbamos manteniendo. A nosotros nos dijeron que con suero fisiológico no, porque podía precipitar la sal. Podía precipitar y entonces... Os voy a contar lo que nos pasó. La primera vez que el cambio de sonda me lo hicieron en el hospital, la primera sonda que le quitaron, pues le metieron aire. Y entonces cuando llegué a mi casa, la sonda se salió. Entonces, que no tenía sonda ni nada, lo que hice fue colocarle, que ya tenía en mi casa sondas vesicales, le coloqué una sonda vesical porque me iba a dar algo cuando se salió la sonda. Entonces, eso sí es importante que que siempre tengáis una sonda de repuesto en la casa, que a nosotros nos la proporciona, no sé si la enfermera de enlace, y tenemos, si alguna vez no tenemos, yo tengo una sonda vesical del número 18, que ahí me sirvió para evitar que se cerrara el agujerito. Entonces nosotros utilizamos agua. Se puede utilizar agua o agua destilada. Es la recomendación. El agua destilada recomiendan agua destilada más que suero, pero bueno, se puede utilizar perfectamente. Nosotros nos dijeron, pero os digo que la primera vez en el propio hospital le metieron agua. También le metieron aire. Y en un momento no dos telediarios.
Y si en un momento determinado se sale la sonda y no tenemos otra de repuesto, lo que hay que hacer es meterla inmediatamente y sujetarlo con un esparadrapo. Lo importante es que el estómago se mantenga abierto. Efectivamente. Muy bien. A ver, de la alimentación, Arturo, ¿qué nos puedes decir? Nos quedamos con la primera que nos den. Existen diferentes alimentaciones, existen algunas que tengan más fibra que otras, más proteínas que otras, algunas nos hacen engordar y es molestoso. ¿Qué nos cuentas? Pues existen muchas alimentaciones. Yo lo que pasa es que tengo poca experiencia. Me he quedado con la primera que me han suministrado, y es por tema de intolerancias. Que sí que lo comento también para que sepáis que en el caso de sufrir intolerancias, existen alimentaciones enterales, de esas de farmacia, alternativas. Por ejemplo, yo incluso las hay veganas para aquellos que no quieran tener una alimentación, que las hay veganas, vamos. En mi caso, por intolerancia a la lactosa, porque casi todos los batidos proceden de la caseína, de la proteína de la leche, y por mi alergia a la caseína y mi intolerancia a la lactosa, y que además era celíaco, o sea, yo que era un caso bastante complicado, pues estoy tomando un batido que se llama peptídico, que son cadenas cortas de proteínas, son proteínas no formadas, y que en teoría son de más fácil asimilación. Aún así, es verdad que a mí particularmente me ha dado muchísimos problemas. No todo ha sido bonito con la PEP. El primer mes y medio fue bastante traumático porque no ha tolerado la alimentación, me la tenían que poner muy despacito, intentaron con bomba de perfusión, tampoco, a 24 horas tampoco, y pues luego fue gracias a una medicación que ensayaron conmigo y que ha ido bien, porque yo veía que no hacía más que adelgazar en el primer mes y medio, y luego ya consiguieron pues que lo tolerara, que no me diera vómitos, y esto se llama levogastrol. Lo comento porque, no sé si alguien le puede ayudar. Yo tenía muchísimos problemas de estómago y sobre todo esta enfermedad también lo que produce es una ralentización de los movimientos gástricos y peristálticos. Entonces, con la medicación sí que han conseguido pues que más o menos el estómago vacíe. Y se llamaba, aparte del Motilin, que es una medicación conocida, que supongo que la habéis utilizado muchos de vosotros, el Motilin, el levogastrol a mí pues es lo que me ha ayudado. Sí, eso como medicación. Arturo, dice Noemí que ella con la Thermomix lo puede tragar todo, y entonces dice, tengo duda, ¿cuándo es mi momento? A ver qué la cuentas. Es que a mí me costó tanto decidirme, yo esperé tanto que la entiendo perfectamente. De hecho, lo he hablado con Noemí, lo hemos hablado, es que es muy complicado decidir. La decisión de la tráqueo y de la PEP para mí fue bastante traumática. Y es que no sé qué decirte, Noemí. Yo no sé si alguien la puede dar un consejo, pero vamos. Yo entiendo todos los miedos y también quiero comentar que la colocación de la PEP no es una operación banal. El otro día lo comentaba contigo, Salvador. Yo ya conozco varios casos de personas que colocándole la PEP, sobre todo la primera PEP, que como ha comentado Mari Carmen es endoscópica, ¿no? A través de endoscopia y con anestesia general, pues que han producido neumonías por aspiración simplemente a la hora de colocar la PEP. O sea, que está claro que la PEP ayuda muchísimo, pero que no es una operación banal. Entonces, yo entiendo que la decisión es muy complicada y que se le den miles de vueltas. Yo, desde luego, como he comentado antes, al final me operé cuando ya para mí era una tortura de comer. No lo hice de forma preventiva. Entonces, para dar consejo, soy un poco malo, la verdad. Bueno, pasamos a Encarna. La verdad de Encarna es que es problema de aspiración versus intervención quirúrgica. Yo creo que no tiene color. Entonces, si Noemí no va al hospital, pues vamos tú y yo, Encarna, y nos la llevamos o algo parecido. Lo que ella quiera. Sí, la verdad es que nosotros, también es verdad que nosotros cuando ya, Julián, es que la tráqueo fue a los 2 años, la tráqueo fue muy pronto, sin ser una afectación. Ha hablado mucho tiempo y ha comido mucho tiempo, pero
la verdad es que sí que retrasamos la puesta de la PEG y creo que no fue positivo. O sea, las cosas cuando se deciden, pues hay que, si se puede seguir comiendo, si se puede, pues oye, también es agradable, pero cuando ya te produce mucho atragantamiento y ya es una... cuando ya ves que una persona junta casi la comida con la merienda con la cena, eso ya es para hacérsela cuanto antes. Con todos los problemas que puede tener, es verdad, puede tener muchos, pero bueno. Evidentemente. Vamos a ver si podíamos articular este sistema. Mari Carmen, existe la idea, y yo no la descarto, de que por comer una alimentación enteral, que es como un producto farmacéutico, nos tomamos una pastilla, tomamos una determinada dosis, estamos bien alimentados, pero si cada día tomamos 15, 20 o 50 kilocalorías más de las debidas, como no sabemos lo que tomamos y no tenemos saciedad, empezamos a engordar y se provoca la consabida hinchazón abdominal que es tan molestosa. ¿Sabes? ¿Te suena algo de esto, Mari Carmen? Sí. Es decir, no nos saciamos, tampoco disgustamos y encima engordamos. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, no, en mi caso, lo que, como decía Arturo, lo que le pusieron a Jesús es, primero, le redujeron el número de batidos porque empezó a ponerse gordito. Yo estaba muy contenta porque comía tanto por boca como tomaba batidos, pero claro, el peso tampoco conviene que haga mucho peso. Lo que luego tenía molestias y lo que a Jesús le ha venido bastante bien para aumentar la motilidad intestinal es que le damos como 15 o 20 minutillos antes de comer cidine, que es otro estimulante de la motilidad intestinal. Repite el nombre, Mari Carmen. Cidine. Con F. No sé si lo habéis utilizado vosotros. Y la verdad es que eso le ayuda, pues, eso le ayuda un poquito a aumentar la motilidad y que la digestión la haga mejor. Tardamos en pasarle la alimentación como una orilla o así. Y después, una cosa muy importante es que después de pasar la alimentación tiene que estar una hora para evitar reflujo en posición al menos de 45 grados, ¿vale? Eso es importante. Y otra cosa que quería decir con respecto a la anterior es que yo, cuando Jesús decidió empezar ya, a veces es un verdadero... es pasarlo mal por pasarlo a la alimentación por boca. Para Jesús ya era un sufrimiento, y es lo que decía Encarna, una hora se juntaba con otro, y yo creo que parte de las infecciones que ahí tuvo es porque tuvo neumonía por aspiración, porque nosotros no encabezonábamos en que poquito a poco que fuera tomando alimentos porque no perdiera, y la verdad es que a Jesús ya no le puedo decir, luego empezamos a darle los cafelillos, que se los tomaba y le gustaba y decíamos era lo único que podía tomar. Y eso provocó desde que nosotros empezamos ya solamente con la gastro, Jesús apenas tenía infecciones, es decir, que el seguir forzando alimentación por boca, aparte de poder ser un sufrimiento, las neumonías por aspiración a veces es que no sabes realmente, si ha pasado pequeña cantidad, no te das cuenta. Y sin embargo, ahí tuvo Jesús importantes infecciones que una le llevaron eso al ingreso, la tráqueo. Es decir, que para mí, sí es, pues tiene sus riesgos, pero para mí ha sido la salvación, la gastro. Y son, yo ahora lo veo que te planteas sí, el hacértela, pero yo ahora, para mí es un alivio, una ventaja, tú poder darle líquidos, poderle darle la medicación que le haga falta. Y lo que sí hemos restringido un poquito, yo le daba sus 3 batidos y un zumo de naranja y empezó a ponerse gordito. Ahí ya nos dijeron la endocrino, baja un poquito las calorías, que no, a nosotros aquí en Jaén nos van controlando porque está ya demasiado gordito y no hemos tenido más problemas. No sé. Perfecto.
Sara, ¿te atreves a hablarnos algo del reflujo o no? Bueno, es que nuestro caso con la PEG fue un poco particular y no creo que sea lo más habitual. Arturo tuvo muchos problemas con el reflujo. Nosotros probamos diferentes batidos, composiciones del batido enteral y nunca acabó de adaptarse a alguno que realmente le sentara bien. Desde que empezó a tomar ese tipo de alimentación, Arturo empezó a generar un malestar gástrico que era incómodo para él y que era constante. No tuvimos la suerte de probar la medicación que ha comentado Arturo. Ojalá nos la hubieran ofrecido a lo mejor en ese momento, ¿no? Nosotros, de hecho, también probamos un poco a cambiar el tipo de administración de la alimentación. Empezamos por los bolos, seguimos por la gravedad, por el goteo y acabamos con la bomba 24 horas, sobre todo. Bueno, 24 horas, siempre la alimentación por la bomba, pero la mayoría de la alimentación se la dábamos durante la noche y muy, muy despacio, porque era la única forma en la que así podía ir asimilándolo un poco mejor. Y en concreto con Arturo no acertaron a darle un tratamiento adecuado ni por el reflujo ni para que se le suprimiera ese malestar. Había muchos días en los que después de haber tomado la alimentación, a las 2 horas con la jeringa le sacaba la alimentación del estómago tal cual había entrado, volvía a tener que sacar porque estaba incómodo. Sí, me gustaría que comentaras que no hay tanta dificultad en la comida en condiciones normales, porque tú puedes estar con el goteo mientras que estás viendo la televisión, mientras estás... Iba a comentar que yo creo que al contrario, para mí es una ventaja, porque le permite a la persona estar integrado en la mesa, siguiendo con su familia comiendo, mientras él sigue alimentando y el resto de la familia no interrumpe su momento de comer. Y que tampoco, o sea, por ejemplo, nosotros cuando salíamos a la calle en un momento determinado, si le pillaba, sobre todo al principio, cuando podíamos, intentábamos adaptarle un poco los bolos, la gravedad, pues se lo daba por jeringa y no había ningún problema. Pero si estábamos en casa, pues se le ponía el sistema de goteo por gravedad y estaba sentado a la mesa junto conmigo y nuestro hijo y cenábamos los 3 juntos. Que eso es un problema que también otros cuidadores nos han dicho, ¿no? Yo al final ceno frío, como frío, porque mientras le paso la jeringa, luego me espero 10 minutos, 15 entre jeringa y jeringa para no dárselo muy rápido, pues al final rompe un poco la estructura de la cena familiar. Incluso algunos que han tenido problemas de muñeca o de mano por administrar la comida por la jeringa. Bueno, y de cara a lo que es el atuendo, el vestir, el bañarse, Arturo, ¿qué limitaciones te produce tener esa cosa ahí debajo de la camisa? Dentro de lo que es la vida normal, que tampoco puedes estar corriendo, claro. Exacto. Pues aparte de la estética, entre comillas, ninguna. El aseo normal, la vestimenta normal, y lo único, bueno, pues siempre, yo ahora que he echado barriguita, pues siempre digo que es por culpa de la PEG, que me agüita. Pero vamos, que no hay ninguna limitación. La verdad que bueno, en ese sentido, yo por lo menos no tengo ninguna limitación. ¿Serías capaz de irte al restaurante de abajo y mientras que estás comiendo con tus amigos te pones el goteo y vas comiendo tú? Pues eso no lo he hecho, la verdad. Pero lo harías. Pero no habría ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema, efectivamente. Ese es el menor de los males, en ese sentido. No hay ningún problema. Lo único, pues eso, la logística, el tener que llevar el gotero, la comida que tampoco puede estar mucho tiempo fuera de la nevera, pero bueno, por lo demás no habría ningún problema.